de uno de los temas pendientes de España en vista del futuro próximo, que es la integración en Europa. Yo creo que lo primero que habría que decir sería que es urgente la integración de Europa. Quiero decir lo siguiente. Ustedes piensen en hace un siglo uno de los temas de que se hablaba principalmente, una de las cuestiones pendientes, de la cual se trataba ya incluso un poco antes, en manos de los regeneracionistas, luego por supuesto la generación del 98 y ya entrado el siglo, se hablaba de la europeización. En muchos sentidos se consideraba que España tenía que europeizarse y tenía una serie de inferioridades respecto de Europa que eran muy notables. Esto insistió incluso ya dentro del siglo XX, Ortega insistió mucho, pero lo curioso del caso es que se entendía por Europa tres o cuatro naciones privilegiadas. Se pensaba en Francia, Inglaterra, Alemania, en cierta medida en algunos aspectos Bélgica o Suiza. Pero claro, Europa es mucho más que eso. Y claro, esas evidentes superioridades en muchos aspectos que tenían tres o cuatro países respecto de España no eran verdad si se comparaban España con otros países de Europa, en conjunto, no en absoluto. Es decir, que había una imagen muy parcial de Europa. Estaba representada por los tres o cuatro países más desarrollados técnicamente, industrialmente, con un nivel de vida más alto, en algunos aspectos, también culturalmente. Es evidente que Francia, por ejemplo, tenía un desarrollo literario altísimo. Alemania era el país rector en lo intelectual, en el pensamiento, y en Inglaterra parcialmente en la política, en parte también en la ciencia y en la literatura. Es decir, eran tres grandes países que tenían evidentemente un nivel sumamente alto y en definitiva se entendía por europeización alcanzar el nivel de estos países, lo cual tenía plena justificación. Cuando Ortega dijo hacia 1908, se vio claramente que España era el problema y Europa la solución, quería decir esto y se apresuraba a decir queremos la interpretación española de Europa. No queremos repetir, no queremos hacer otra Francia, otra Inglaterra, otra Alemania, ya hay una. Queremos, por tanto, aportar lo que es propio de España y alcanzar el nivel que pertenece y que en muchos aspectos España no tiene. Recuerden ustedes cómo España había experimentado, diríamos, un cierto desnivel respecto de las partes más activas y más prósperas de Europa, aproximadamente de una generación, más o menos unos 15 años, porque España había experimentado una situación de anormalidad durante 25 años, desde la invasión francesa. Ustedes piensen, la invasión francesa de 1808 fue una guerra muy larga, duró hasta el 14, muy larga. Después sigue inmediatamente ya la vuelta a un absolutismo que no era el absolutismo, diríamos, con una constitución, con unos consejos, con una normalidad que había tenido todo el siglo XVIII, sino el absolutismo opresor, aislante de Fernando VII, con 3 años de régimen constitucional bastante desastrosos, llenos de extremismos y de errores, con la represión brutal desde 1823 hasta 1833, en que muere Fernando VII. Entonces vuelven los emigrados, que entonces eran principalmente Inglaterra, mucho más que a Francia, porque precisamente Francia había sido la que había invadido España para restablecer el absolutismo. Y inmediatamente después continúa la guerra carlista,
que dura hasta el año 40. Es decir, desde el año 8 hasta el año 40 es un periodo primero de guerra, después de aislamiento y de mucha opresión, después una guerra que, aunque en cierto modo parcial, que no impedía que la vida funcionara en gran parte del país con alguna normalidad, sin embargo era una guerra civil y es mucho tiempo. En ese tiempo España tiene mucho aislamiento, incluso después de la muerte de Fernando VII hay un poco la irrupción del romanticismo. Piensen ustedes que las obras capitales del romanticismo español empiezan a publicarse el año 34, el año siguiente de la muerte de Fernando VII. El romanticismo como actitud vital es anterior. Yo creo que España fue romántica al mismo tiempo que los demás países. Hay incluso un texto muy curioso de Galdós, que yo cité una vez, hablando de la batalla de Bailén, en que dice que Andalucía era ya romántica. Es decir, es evidente que el romanticismo empieza, y no digamos las Cortes de Cádiz, son un fenómeno típicamente romántico, pero la producción literaria de los románticos no empieza hasta el 34. Del 34 al 44 se suceden casi todas las obras literarias importantes de la época romántica. Pero esto significa un desnivel. Ese desnivel se mantiene de un modo o de otro, se arrastra en los aspectos especialmente culturales, también en el desarrollo técnico, industrial, económico, durante todo el siglo XIX, hasta el final del siglo. Justamente la fecha más o menos del 98, que en cierto sentido es una fecha lamentable y desastrosa, el desastre nacional se llamó, pero al mismo tiempo es un rebrote de autenticidad y de capacidad creadora. Son los dos aspectos distintos. Pero, insisto, la idea de europeización significaba la imitación o la asimilación de los modelos de 3, 4 países principales. Y Europa no era eso. Ahora, sería importante no caer en un error parecido. Por eso digo, cuando hablamos de integración en Europa, hay que pensar que hay algo necesario y previo, que es la integración de Europa. Piensen ustedes, por ejemplo, en este momento se está discutiendo sobre la ampliación de la Comunidad Europea. Hay toda una serie de países, todos los del este, centro-oeste, que han estado sometidos más o menos a la influencia comunista o totalmente en poder del poder comunista y plantean grandes problemas de incorporación a Europa, a la Comunidad Europea. Es decir, esto está mostrando hasta qué punto hay una porción de Europa que no tiene en modo alguno el nivel que tiene la Europa occidental, la Europa que originariamente ha tenido una serie de años desde el final de la Guerra Mundial, ha tenido libertad, se ha podido desarrollar intelectual, culturalmente, económicamente. Fíjense ustedes que incluso la cosa llega al extremo de que actualmente Alemania, que por fin se ha reunificado, lo cual es excelente y era muy deseable, tiene el problema del desnivel de la Alemania Oriental, que en todos los órdenes representa un nivel muy inferior y plantea grandes problemas. La mayor parte de los problemas que tiene Alemania proceden de la incorporación de una porción muy grande con un nivel en todos sentidos muy inferior. Esta es la situación. Por otra parte, como España ha estado 40 años muy aislada, en parte excluida, en parte voluntariamente apartada, porque hay una combinación, en grados diferentes, en grado muy estricto al principio, primero por la Guerra Civil Española, después por la actitud de aislamiento respecto de los países democráticos, luego porque naturalmente la guerra misma hizo que España quedara como una isla apartada, ha tenido la impresión de no estar en Europa. Y fíjense ustedes que una expresión que se emplea muchas veces es la entrada en Europa.
A mí me parece absurdo. ¿Cómo vamos a entrar en Europa donde estamos desde que existimos? Europa es anterior a sus naciones. Las naciones se han formado en Europa, en esa sociedad general que es la europea. Desde fines del siglo XV, España es la primera, por cierto, se constituyen como naciones, naciones de Europa, hechas de Europa, de la sustancia europea. España ha sido no solamente parte de Europa desde que existe, sino que ha sido además uno de los elementos constitutivos decisivos del conjunto europeo y yo mostré hacía mucho tiempo en España Inteligible que había sido España el catalizador de la modernización de Europa. Es decir, España fue la que estimuló precisamente la transformación de la Europa medieval en la Europa ya renacentista en su modernización. Por tanto, lo que ha ocurrido en estos últimos años ha sido la entrada de España en las instituciones europeas. La integración en las instituciones, no en Europa, que es donde estaba siempre. Ahora, esto es lo que no siempre se ve y es una tentación. Ustedes fíjense que todavía hay un número bastante grande de españoles que siguen con la mentalidad de la integración en Europa, de que estamos entrando en Europa. Estamos dentro, todo lo dentro que se puede estar. Y lo estamos desde antes y desde siempre. Desde que se puede hablar de España. España ha sido europea, más aún. Yo he insistido muchas veces en que España es en cierto modo más europea que los demás países, porque los demás, ¿qué van a ser? No pueden ser otra cosa. España lo ha sido porque ha querido, porque España fue dominada por los musulmanes a comienzos del siglo VIII. Hubiera debido tener el destino que han tenido todos los países helenizados, romanizados, cristianizados del norte de África, que siguen siendo orientales, siguen siendo de lengua y cultura árabe, de religión musulmana. España hubiera debido ser eso y sin embargo no. Se produce un fenómeno de no aceptación, de resistencia de la España perdida, lo que se llama la España perdida. Es decir, España es un país europeo porque ha querido, porque se ha obstinado en serlo. Y en ese sentido es más que los demás, que son europeos porque, bueno, ¿qué van a ser? Es su condición. Lo son de un modo natural y espontáneo, inevitable, diríamos. De modo que, como ven ustedes, conviene matizar un poco esta integración en Europa y conviene evitar esa tentación, diríamos, de provincianismo, como si fuéramos unos recién llegados a Europa, como si fuéramos alguien que entra en una realidad que nos es en principio ajena. No. España ha estado extendida en un grado mucho menor, por ejemplo, que todos los países del otro lado del telón de acero. Eso sí que estaban realmente fuera, aislados, sin comunicación. España ha tenido un cierto aislamiento de las instituciones, unos cuantos años de dificultades hasta de comunicación o de viaje. Después tampoco era así. De modo que, como ven ustedes, integración en Europa creo que hay que hacerla de una manera justa, de una manera que responda a la realidad y que no la falsifique. Hay luego otro problema y es la imagen muy dominante entre los españoles de que España es un país pequeño. España es un país muy grande. En Europa es muy grande. Dadas las magnitudes europeas, es un país muy grande. Tiene la superficie casi, un poquito menos que Francia. Mayor que todos los demás, aparte naturalmente de Rusia, que eso ya es capítulo aparte y que no es enteramente europea. Es decir, es un país grande. Era un país que tenía una población pequeña, relativamente pequeña. Ustedes saben que es curioso, ahora se considera un peligro la población, se trata de evitar. Durante mucho tiempo los países eran importantes en la medida en que tenían una población alta. El historiador francés Pierre Chonu, insiste mucho en que los 40 habitantes por kilómetro cuadrado eran la fórmula, el mínimo necesario para que un país funcionara normalmente. La mayor parte de los países de Europa no tenían esa población hasta hace muy poco tiempo. Era, por ejemplo, una población, Francia tenía una población mucho mayor que España, con una extensión muy comparable, pero España tenía una natalidad muy alta y Francia la tenía baja, con lo cual
la diferencia se ha ido equilibrando. Últimamente no, últimamente España tiene una natalidad bajísima. Son fenómenos sociales no muy fáciles de explicar. Dos países de alta natalidad, que eran España e Italia, la tienen bajísima. Son de los países de más baja natalidad de Europa. Con lo cual, esa tendencia a igualarse, porque evidentemente Inglaterra, Alemania, Francia e Italia tenían una densidad de población mayor que España, y España se estaba aproximando, pero últimamente esto ha cambiado por la disminución enorme de la natalidad. Pero en todo caso es un país que tiene casi 40 millones de habitantes, es la población que tenía Francia antes de la Guerra Mundial. Es decir, que es una población muy considerable, es un país grande. La extensión también cuenta. La extensión, lo mismo, si ustedes piensan, por ejemplo, dentro del mismo país, dentro de España, por ejemplo, la extensión de las regiones. La población es un factor, pero la extensión es otra. Por ejemplo, piensen, Castilla la Vieja tiene poca población, está poco poblada, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero es muy extensa. Extremadura es enorme. Extremadura es una enorme región. El País Vasco es muy pequeño. Las tres provincias juntas son menores que el tipo de provincia media española. Esto es un factor también que hay que tenerlo en cuenta. Pues en España, recuerden ustedes, lo he dicho aquí en este mismo curso, en la Alta Edad Media, los dos países, cuando toda Europa está enormemente fragmentada, la España visigoda era muy grande. Los dos países grandes que había eran el Imperio Bizantino y España, mientras todo lo demás estaba enormemente fragmentado. Es un factor que hay que tener también presente. Pero hay más. Cuando hablamos de integración en Europa, España tiene que integrarse en ella como tal. Ahí está la cuestión. Hay una tentación que a mí me preocupa mucho, la tentación de la homogeneidad. Ustedes saben, por ejemplo, cuando en parte por la atención preferente y casi exclusiva a las cuestiones económicas. Ustedes piensen, por ejemplo, que ahora que se habla mucho, en España se habla mucho de la integración en Europa y se piensa en el futuro próximo, se piensa, por ejemplo, en que España tiene que cumplir unas cuantas condiciones económicas para participar en las instituciones económicas, para tener participación en la moneda única, en el euro. Piensen ustedes que hace muy pocos años parecía imposible que España cumpliera estas condiciones. Quizás no nos damos cuenta de eso. Parecía algo utópico. Ahora no solamente parece seguro, sino que va a ingresar en estos niveles España cómodamente, mejor que muchos países. Transformación realmente muy importante. Pero no es lo único. Es decir, a mí me preocupa, no me preocupa que pase esto me parece excelente que ocurra, ¿no? Lo que me parece inquietante es que se piense casi solamente en los aspectos económicos. Porque eso tiende, claro, lo cuantitativo, lo económico es cuantitativo y tiende a una visión de homogeneidad. Yo creo que Europa no puede ser un conjunto más o menos amorfo, homogéneo, de países que tienen un nivel o unos niveles relativamente aproximados, que cumplen ciertas condiciones, que pueden funcionar económicamente como una unidad monetaria y industrial, etc. Esto es importante, pero no es lo único. Es evidente que la riqueza de Europa consiste en gran parte en su variedad, en que existen unas cuantas fuertes personalidades, en que hay una serie de modalidades de cultura por lo pronto, pero de formas de vida, de estilos vitales. Eso es justamente lo interesante. Y ya creo que España, que va a entrar en todo eso, que va a estar integrada en los aspectos económicos y administrativos, sin duda ninguna. Ahora ya eso parece seguro y cómodo incluso. Sí, pero ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a formar parte de Europa? ¿Como tal Europa? ¿O simplemente como un fragmento, como una cantidad de hombres y de riquezas y de bienes, de productos?
que se van a sumar a los demás sin más. Esto sería un error gravísimo. Es decir, será fundamental que España se integre en la totalidad de Europa, justamente como tal España, con sus caracteres propios, con su aportación distinta, que se sumará a las demás, justamente con su variedad, con sus posibilidades nuevas, con su originalidad en todos los órdenes. Esto es lo que me parece importante. Como ven ustedes, hablaba el otro día de las encrucijadas. Esta es una más. ¿Qué se puede hacer? ¿Se va a integrar de un modo, diríamos, mecánico, puramente automático, con homogeneidad? ¿O va a empezar por afirmarse a sí misma, por poseerse a sí misma, como tal unidad, como tal forma de vida, como tal forma de cultura que es la nuestra? Esta es la cuestión. Como ven ustedes, la cosa puede ser de un modo o de otro. Hay muchos rasgos importantes. Uno de ellos, y que me parece de mayor interés, es que España, quiera o no, le guste o no, no está sola. España es uno de los muchos países hispánicos. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que le da importancia a Inglaterra, lo que no es Inglaterra. Inglaterra tiene, diríamos, la sombra de los Estados Unidos, que son mucho más importantes que Inglaterra, y de la Commonwealth, la comunidad, que se llama Comunidad Británica de Naciones. Eso le da a Inglaterra un peso extraordinario. Ustedes saben que, por ejemplo, Inglaterra y los Estados Unidos hablan de la relación especial entre los dos países. No son dos países extranjeros sin más. Hay una relación especial que se mantiene y que funciona. En cualquier cuestión importante funciona esa relación. Bueno, pero España es la sombra enorme de los países hispánicos. España no es solamente España. Esto, por ejemplo, tiene una consecuencia inmediata, que es la lengua española. Las lenguas europeas normalmente se hablan en sus diversos países europeos. A veces en algunos países se hablan varias lenguas, por ejemplo Suiza o en Bélgica, o a la inversa. Algunas lenguas se hablan en varios países. El alemán es la lengua de Alemania y es la lengua de Austria, por ejemplo. El francés es la lengua de parte de Bélgica y de parte de Suiza también. El español y el inglés no. El español y el inglés son lenguas que se hablan en Inglaterra, en España y en multitud de países, quiero decir como lengua propia. Es la lengua de estos países. No es que haya un número mayor o menor de personas que sepan inglés o que sepan español, como hay muchas personas que saben francés o que saben alemán, que saben italiano, que saben otras lenguas. No, no es esto, es que son sus lenguas, son las lenguas de estos países. Es decir, hay lenguas universales, quiero decir lenguas habladas como propias por diferentes países. Estas lenguas tienen una importancia extraordinaria. Y no solamente esas lenguas, sino los países. Si ustedes piensan, por ejemplo, el dominio absoluto del inglés actualmente, es evidente que el inglés es la única lengua que funciona verdaderamente como una lengua general, como una lengua común. La mayor parte de la gente habla en inglés en cuanto tiene que tratar de algo fuera de su país particular o con otros países. ¿Es por Inglaterra? No. Es muy primariamente por los Estados Unidos. Si el inglés fuera solamente la lengua de Inglaterra, eso no ocurriría. Funcionaría como el alemán o el francés. Lenguas muy importantes, lenguas con una espléndida cultura, con una literatura de siglos de creación, evidentemente muy importantes. Por eso me parece un tremendo error que la gente las olvide, que la gente ahora no estudie francés o alemán, me parece un disparate. Pero no son la lengua inglesa o la lengua española. Esto es claro. Y por consiguiente, yo digo, España tiene que ingresar en Europa, diríamos, acompañada, como el elemento europeo de una comunidad que es el mundo hispánico. Ahí ven ustedes en qué consistiría uno de los aspectos de la originalidad
de la incorporación española a la Comunidad Europea. ¿Se tiene presente? Poco. Me parece imperativo, me parece urgente, absolutamente urgente. Evidentemente esto es lo que le daría peso a España. Evidentemente el que fuera, diríamos, en cierto modo, como la representación de una fracción de mundo, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el inglés y con Inglaterra, en la medida en que forma parte de la Comunidad Europea. Evidentemente hay detrás algo que no es Inglaterra, algo que no es España, pero que es hispánico. Esto me parece capital. Naturalmente, esto requiere, hay una condición, parece obvio, casi da vergüenza decirlo. Hace falta que España tome posesión de sí misma, que se sienta como una nación rica, compleja, grande, con un pasado milenario importantísimo, con una cultura de las 4 o 5 grandes culturas que existen. Esto es capital. Ustedes imaginen que se tienda a que eso se desdibuje, a que eso se borre o se atenúe. Entonces, ¿qué va a hacer España en Europa? ¿Qué va a significar esa integración en Europa? Ven ustedes cómo las cosas históricas, las cosas humanas en general, pueden ser muy diversas, pueden ser desde muy pobres hasta de espléndida riqueza. Pero hay algo más, y esto sí que tiene interés, y es que yo creo que Europa, tal como se la plantea en general, sobre todo tal como se la planteó en los comienzos del movimiento hacia la Unión Europea, recuerden ustedes que esto empezó con gentes muy interesantes. Empezó con lo que se llamó la Comunidad del Carbón y del Acero, que se trató justamente de llegar a una unión económica de esos dos factores, carbón y acero, que ahora son relativamente secundarios, pero que en un momento fueron muy importantes. Hubo unas cuantas figuras de políticos con gran visión. Piensen ustedes en lo que fue Monet, en lo que fue Schuman, o Adenauer o De Gasperi en Italia, que fueron los que pensaron, justamente sintieron la unión necesaria de Europa, los que trabajaron con gran talento por la reconciliación después de la destrucción de la guerra y después de la discordia de la última guerra mundial. Pero muy pronto se empezó a formar una actitud que a mí me pareció muy peligrosa y que lo dije desde muy pronto, que era lo que llamaba yo el europeísmo a ultranza, el europeísmo exclusivista, que en el fondo era antiamericanismo. La gente afirmaba Europa como una especie de Europa sola. Esto es un error absoluto, porque Europa no está sola, ni se basta a sí misma en ningún sentido, ni culturalmente, ni económicamente, ni industrialmente, ni militarmente, hasta hace poco, porque ha estado dominada por una potencia extraeuropea hasta hace 4 días, una gran porción de Europa. Es decir, la realidad efectiva es Occidente. Europa es, yo empleo la expresión, es uno de los dos lóbulos de Occidente. El otro es América, que es también insuficiente, que tampoco se basta a sí misma, que depende de Europa, como Europa depende de América. Y esto me parece capital. Y no está vivo, no está suficientemente vivo. Hay una tendencia precisamente a hablar de Europa en términos provincianos, de una Europa insuficiente. Ahora bien, España, justamente por su condición hispánica, por su vinculación a la América hispánica, no puede olvidar a Occidente. Otros países podrán, evidentemente, verse a sí mismos solo en Europa. España no podría hacerlo. Ahí tienen ustedes cómo precisamente volvemos, hablábamos de la fuerza, el poder, el valor que le da a España justamente su pertenencia a una comunidad muy grande, mucho mayor que España, claro, que es el mundo hispánico.
Pero al mismo tiempo eso mantiene ante sus ojos esa pertenencia. Y por tanto no puede olvidar que existe América, porque América y España son inseparables. La América hispánica no se entiende sin España, no tiene más elemento común que su vinculación española, su origen español, su lengua, sus elementos comunes, por lo demás, sino que tienen que ver. ¿Qué tiene que ver México con los países de América del Sur? ¿Qué tienen que ver estos entre sí? O con los de América Central. Están unidos por su condición hispánica, pero al mismo tiempo España es inseparable de todo eso. Y por consiguiente, la vinculación, es decir, nosotros pertenecemos a Europa, claro, pertenecemos, y hemos pertenecido siempre, pero desde fines del siglo XV también pertenecemos a América y nos pertenece a América. Hay una vinculación inseparable. Es decir, yo he dicho muchas veces que el español que no conoce la América española no acaba de ser español, y a la inversa. ¿Hasta qué punto pasa? ¿Y hasta qué punto puede pasar? Creo que hay muchos vínculos comunes y que hay cierta conciencia de esto, pero muy, muy escasa, muy deficiente. Muy deficiente. Y yo creo que eso sería uno de los peligros de que esta integración europea fuera, repito, provinciana, empobrecida, sin la cualidad que puede tener. Y hay algo todavía más profundo. Ustedes piensen, por ejemplo, ahora se habla, es curioso siempre que se lanza alguna idea, sobre todo si es una estupidez, circula enormemente y todo el mundo la repite. Ahora se habla mucho de la Europa de las regiones. Se habla de como una Europa que no es un conjunto de naciones, sino un conjunto de regiones. Lo primero que habría que decir es que esas regiones no tienen ni la menor idea de que existen. Ustedes piensen, cada uno conoce las regiones de su país, naturalmente. Pero ¿quién en una región española sabe lo que es la Campania, o lo que es Escania, o lo que es Westfalia, o lo que es cualquier región de cualquier país europeo? No tiene idea. La gente sabe lo que es Alemania, o lo que es Francia, o lo que es Inglaterra, o lo que es Italia, o lo que es Polonia. De sus regiones, en general, no tenemos ni idea. No conocemos ni los nombres, no digamos su contextura, sus cualidades, sus formas, sus productos, sus figuras interesantes. Ni idea. ¿Qué relaciones puede haber de una región, de un país, con otras regiones de otros países? Yo hace muchos años, demasiados años, precisamente en La estructura social, que es un libro del año 55, yo hablaba, hay un capítulo titulado Regiones, Naciones, Europa. Yo decía, las regiones son las sociedades, llamaba sociedades insertivas. Yo decía, el individuo se inserta en su nación a través de su región. La manera real y efectiva de ser español es ser castellano, andaluz, aragonés, catalán, vasco, gallego, lo que sea. Esa es la manera real y efectiva de ser español. Y lo mismo diría de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de los demás países. Son sociedades insertivas. El individuo se inserta en su nación a través de su región. Y cuanto más verdaderamente pertenezca a ella y posea las peculiaridades de su región, mejor nacional es, mejor miembro de su nación es. Y Europa llamaba yo la sociedad de implantación. Las naciones están implantadas en Europa, están hechas de Europa, que es anterior a ellas. Se han constituido en Europa, hechas de su sustancia, sobre el fondo común. Por eso todo nacionalismo es separatismo, es segregarse de la totalidad real y efectiva a la cual se pertenece. Como ven ustedes, por tanto, hay una serie de tentaciones, de riesgos que nos acechan. Si ustedes piensan en esa trinidad, regiones, naciones, Europa,
representan tres niveles distintos, complementarios, necesarios. La pertenencia a la región favorece la pertenencia a la nación. La pertenencia a la nación como tal favorece justamente la condición europea, y a la inversa. Y hay que añadir a Occidente. Son tres, son cuatro. Somos, digamos, andaluces o gallegos o vascos o catalanes o extremeños, o lo que sea, españoles, europeos y occidentales. Todo eso lo somos. Y lo somos justamente cuanto mejor seamos cada una de las cosas, más plenamente somos las demás. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, las posibilidades que se ofrecen cuando hablamos de la integración en Europa. Nos vamos a integrar, yo diría, íntegramente. Nos vamos a integrar con nuestra realidad completa, entera, efectiva, ¿o no? Esta es la cuestión. Y todavía queda algo más. Y es que precisamente los países europeos representan estilos de vida. Estilos de vida que naturalmente a veces es muy curioso como desde el siglo XVI empiezan a existir unos para los otros, se tiene una idea más o menos esquemática de lo que es el francés o el alemán o el italiano o el español, en fin, en general un poco falsa, en cierto modo caricaturesca. Decía Schopenhauer, todas las naciones de Europa se burlan unas de otras y todas tienen razón. Decía, en cierto modo ocurre así, pero evidentemente hay ciertos estilos vitales. No es lo mismo ser español que ser francés, o que ser alemán, o que ser inglés, o que ser ruso, o que ser polaco. Son distintos. Y eso, por lo pronto, representa la única manera de ser plenamente. Es evidente que hay un cierto estilo propio. Y eso es importante poseerlo. Y es importante aportarlo a Europa y compartirlo. Ustedes imaginen la fabulosa riqueza que significa para los europeos el poder, por lo pronto, conocer y, en cierto modo, poseer esas formas de vida, esos estilos vitales que se reflejan naturalmente en cada una de las culturas. En definitiva, en el desconocimiento de los otros países en Europa es una forma de separatismo, porque han convivido, los países de Europa han convivido, sus lenguas han convivido también. Es evidente que en cierto modo el conocimiento de esas culturas y de algunas de las lenguas, por lo menos, todas no es posible por razones psíquicas y de tiempo, históricas, etcétera, es justamente la manera de ser plenamente, de ser realmente europeo. Ustedes piensen cómo a España le ha ocurrido, por su relativa pobreza, por su insuficiencia en el siglo XIX, por ejemplo, de lo que hablábamos antes, le ha impedido ser un país provinciano. Los grandes países europeos de que hablaba al principio, los tres o cuatro grandes, sobre todo Francia, Inglaterra y Alemania, podían hacerse la ilusión de que eran suficientes. Y en cierto modo se comportaban así. Si ustedes miran, por ejemplo, a mí esto me ha interesado mucho, la lista de nombres propios de un libro, de pensamiento, un libro de uno de estos grandes países, verán ustedes cómo la lista de nombres con los cuales se contaba era casi únicamente la del país, o en todo caso la de la lengua. Ustedes veían, por ejemplo, un libro alemán y no había casi más que nombres alemanes, un libro francés o inglés y no había casi más que nombres franceses o ingleses. En España no era posible. No era posible por una razón de pobreza, porque no había suficientes libros, suficientes autores
valiosos. He dicho a veces que sobre muchos aspectos, sobre muchas cuestiones, no había ningún buen libro español. A veces no había ningún libro español, ni bueno ni malo. Simplemente no había ninguno. Era menester nutrirse de la cultura de los otros países. Cualquier intelectual español desde comienzos del siglo XX tiene su casa llena de libros en varias lenguas, en bastantes lenguas casi siempre. No solo libros españoles. Tal vez los libros españoles están en minoría. No todos saben todas las lenguas. Unos saben francés y otros alemán y otros inglés, y otros italiano y otros portugués y otros todas esas lenguas. Y las clásicas, que están a la base de todo lo demás. Es decir, por incluso a la fuerza, diríamos, por razones incluso negativas, los españoles no han podido ser provincianos en este siglo. Y no lo han sido. Ahora tienen la tentación de serlo otra vez, por motivos complejos. Pero no lo han sido. Lo cual significa un enriquecimiento extraordinario. Para citar un ejemplo que lo conozco porque me es propio. Yo di un curso hace exactamente 50 años. Di un curso en el Instituto de Humanidades que habíamos organizado Ortega y yo di un curso sobre el método histórico de las generaciones. Al año siguiente lo redacté, lo escribí y lo publiqué en forma de libro, el año 49. Hablaba de cómo se había constituido la idea de generación y la teoría de las generaciones en varios países y daba una información muy grande, muy amplia de los orígenes en los diversos países de Europa, de su maduración, especialmente en el pensamiento de Ortega. Mucha gente creía, esto era muy curioso, que, claro, si Ortega sabía algo de generaciones es porque en Alemania se sabía más. Pues no, se sabía menos. Y yo mostré lo que se sabía y lo enumeré y lo cité con todo detalle, en su propia lengua. Hace unos años leí un libro publicado en Alemania sobre el tema de las generaciones. El autor sabía de Alemania mucho menos de lo que yo sabía el año 48. De Alemania, no digamos de lo demás. Es decir, yo conocía mucho más lo que había sido la contribución alemana a la idea de las generaciones ya el año 48. Y este señor, el año, no me acuerdo, pero más o menos hacia el 80, conocía una pequeña parte de lo que yo había conocido desde entonces, desde antes. Esta es la situación. Y esta es la situación que vale la pena que España conserve. Somos provinciales, claro está. España es una provincia de Europa, claro que sí. Y es una condición de la cual podemos estar orgullosos. No hay que ser provinciano. Recuerden la definición de Ortega. Provinciano es el que cree que su provincia es el mundo y su pueblo una galaxia. Es lo que no hay que ser. ¿Comprenden ustedes? Y entonces, cuando estamos precisamente hablando de Europa todo el tiempo, dispuestos a integrarnos en Europa, lo cual es espléndido, hay que ver cómo nos integramos. Hay un estilo español, hay una forma de ser que es muy antigua, ha nacido hace muchos siglos, ha ido cambiando, por supuesto, ha ido cambiando, pero ha ido cambiando con una coherencia. Los españoles de hoy no somos, evidentemente, como los de hace un siglo, o 5 o 10, claro que no. Sí, pero cuando leemos un texto español de cualquier época, de hace, por ejemplo, 1000 años, no sé, lo entendemos y nos sentimos en casa. ¿Por qué? Porque venimos de ahí. No somos eso, pero venimos de ahí. Y esto le ha ocurrido a los demás países de Europa. Y hemos convivido, y nos hemos peleado, y hemos discutido, y a veces guerreado, pero admirándonos, interesándonos mutuamente.
queriendo conocer, queriendo absorber, incluso a veces mediante la conquista. Los alemanes han estado siempre apasionados por Italia y por eso la han invadido de vez en cuando, ¿no? Esa es una manera un poco incorrecta. Pero, pero ese entusiasmo, ese interés por los demás, eso hay que conservarlo, hay que poseerlo. Hay que sentir el entusiasmo por los demás, hay que enriquecerse con eso, hay que hacer una efectiva convivencia. Ustedes piensen que en español, el español es una lengua muy interesante. Tenemos un verbo que es convivir. Y tenemos la palabra convivencia. En otras lenguas se habla de coexistencia. Ustedes saben, por ejemplo, se ha hablado después de la Guerra Mundial, la coexistencia pacífica. Pero coexistir quiere decir existir al mismo tiempo. Yo coexisto con esta mesa, claro, y con este micrófono. Coexistimos. No convivo con la mesa. No convivo con el micrófono. Convivo con ustedes, que es otra cosa. Una cosa es coexistir, que es inerte y que se aplica a las cosas, y otra cosa es convivir, que es lo que se aplica a las personas. Europa no debe ser una mera coexistencia, ni siquiera pacífica. Debe ser una convivencia. Debemos convivir con los demás, debemos nutrirnos de los demás. Y para que nos podamos nutrir de los demás tenemos que ser quienes somos y conservar cada uno nuestra peculiaridad, nuestra manera de ser, nuestro estilo vital. Cambiante, por supuesto. No se puede uno petrificar. Decía Galileo, los detractores de la corruptibilidad deberían convertirse en estatuas. El hombre no es una estatua, ni debe serlo. Puede cambiar y debe innovar constantemente. Sí, pero manteniendo justamente la continuidad, manteniendo la coherencia, y eso es lo que se llama estilo vital. Porque ustedes imaginen lo que puede ser Europa cuando sea una convergencia de los diversos estilos vitales europeos presentes unos ante otros, enriquecidos unos con otros. Y uno de ellos es nuestro, el español, nutrido de los demás y ofreciéndonos como algo de lo cual se pueden nutrir también los demás. Ustedes imaginen lo que podría ser la fabulosa riqueza española, la fabulosa riqueza europea. En España naturalmente ocurre lo mismo. En España hay unas regiones que tienen personalidad fuerte, que tienen también dentro del estilo general español, tienen su estilo particular, que se debe convivir, que se debe compartir, en vez de una homogeneidad o bien un aislamiento, que sería suicida. Formas todas ellas de provincianismo, en el peor sentido de la palabra. Ven ustedes, por tanto, cómo este problema de la integración europea es algo más complejo de lo que se dice, no es solo económico, no es solo administrativo, es imperdonable el atenerse a esas dimensiones que son muy importantes, que son relativamente fáciles. Fíjense ustedes en qué poco tiempo se ha despejado ese horizonte para España, cómo vemos con confianza la integración económica y administrativa en la unidad europea. ¿A costa de qué? ¿A costa de la pérdida del estilo? ¿A costa de la pérdida del estilo nuestro y de los demás? Eso sería un mal negocio, un pésimo negocio. Es decir, los españoles y los europeos, dentro de unos años, al empezar el siglo próximo, podemos ser menos de lo que somos o podemos ser mucho más. Ojalá sea esto último.